empezar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es dar 5 minutos, ¿nos ayudas con el tiempo? 5 minutos para leer el problema de manera individual y tratar de buscar una aproximada solución. ¿Sí está bien? 5 minutos, individual. No compartan nada, cada quien de forma individual trate de ver hacia dónde o por dónde iría la solución. Comenzamos en... Ya, 5 minutos a partir de ahorita. Recordemos que una de las partes importantes de la resolución de problemas es la argumentación. La argumentación de lo que estamos haciendo. Es muy importante que nosotros describamos de la mejor manera esa argumentación. Recuerden que puedes usar cualquier método de solución, ¿ok? Sé que estamos en álgebra, sé que puedes usar álgebra tal vez, pero cualquier método que tú decidas usar es válido.
Muy bien, terminado el tiempo de los 5 minutos. ¿Ok? Ahora lo que sigue es lo siguiente. Vamos a compartir la información que hayamos generado de manera individual ahora con nuestro equipo. Lo importante es que todos los miembros del equipo entendamos ese proceso de solución que se ha generado de manera individual y dentro de todos escoger una mejor opción de solución, ¿sale? Así que ahora compartan entre ustedes sus métodos de solución para encontrar el método idóneo de esa solución. En un recorrido de 690, entonces 690 estamos tomando en cuenta como el límite y solo es multiplicar 92 y tomamos el primer dato que sería 6. Sería, determínese por qué parte del recorrido fue en la ciudad y serían 552 kilómetros. Pero es que acá ya nos está dando otro dato. Si el automóvil consumió 92 litros en un recorrido de 690 kilómetros. Por eso, un recorrido de 690 kilómetros, eso sería como el límite. Ya no entendí. Ajá, es que dice, determínese qué parte del recorrido fue en la ciudad. No se toma en cuenta la carretera porque no te está pidiendo la carretera. Entonces este dato digamos que no lo tomamos en cuenta. Y solo tomamos en cuenta el de la ciudad. Y dice que si el automóvil consumió 92 litros en un recorrido de 690 kilómetros. Bueno, yo pienso que los 690 kilómetros son como el límite de la ciudad. Entonces solo nos está pidiendo qué parte de recorrido fue en la ciudad. Y pues consumió 92 litros y dice que 6 kilómetros por litro nos va a dar el recorrido. Entonces solo se multiplica y nos sale. No, porque acá ya me está dando, según yo. Por eso, pero es que no se pasa de... Chicos, es importante que organicemos nuestra información, ¿sí está claro? Recuérdense que uno de los 4 pasos del método de Cual ya dice entender el problema. Y habíamos comentado que para entender el problema debe decir qué tengo y qué quiero. Es decir, debo de evidenciar en mi método de solución los datos que me está dando el problema, junto con que me quede claro el hecho de lo que quiero hallar. ¿Sale? Por litros. Entonces lo que utilicé fue un dominio que nos dice que un X tiene que ser divisible entre los 6 kilómetros y otra parte tiene que ser divisible entre los 8.5. Y ahora estoy buscando 2 soluciones, estoy descomponiendo el número 690 en 2 para que cumplan. Por ejemplo, 570 sí es divisible entre 6, pero 120 no es divisible entre 8.5. Yo lo voy buscando así. Descompongo el número y voy viendo cuáles me cumplen estas características. Vas, Beca. Pues yo usé un sistema de ecuaciones 2×2 y ya. ¿Cómo lo hiciste? ¿Me explicó? ¿Cómo lo hiciste, Beca? Porque dice que la cantidad de kilómetros es igual a... Depende, ¿no? De 6 por la cantidad de litros. Y entonces 6x más 8x... Bueno, 8.5y es igual a 690. Y la cantidad de litros es igual a 92. Entonces x más y es igual a 92. Y ya solo es de intentar despejar. Los sumamos. ¿Por qué sobre los sumar? Porque podríamos sumar los 6 kilómetros de la ciudad más los 8.5 de la carretera. Sobre eso. Pero digo que se tiene que multiplicar para más fácil. Para llegar a multiplicar más fácil. Pues, por ejemplo. Bueno, es una solución. Vamos a ver qué dividimos. No podemos dividir entre 2 porque no nos asegura que fue mitad del recorrido.
entiendes, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, cada número par que tú multipliques te va a dar un múltiplo de 17. Entonces, lo que podemos hacer es sacar múltiplos para buscar números cerrados. Porque lo que buscamos es que entre lo que recorrió en la ciudad y lo que recorrió en carretera, al final nos dé 690 kilómetros. No se puede pasar. 92. No, se coinciden en 102. 102. Pero están pidiendo. No, queremos eso. Ajá. Entonces. Recuerden que tienen que dar. Tomemos en cuenta que siempre podemos apoyarnos en la parte de lo que tengo, quiero, lo tengo que tratar de evidenciar. Es decir, yo tengo que escribir en mi hoja, de alguna forma, la evidencia de lo que tengo y también que me quede claro lo que quiero. Eso va a ayudar dentro de mi razonamiento, ¿sale? Entonces se les invita a que plasmen en su hoja eso, lo que tenemos y lo que queremos. Entonces sería Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer, creo que son menos cantidad de ciudad y más de carretera. Porque si lo dividimos nos da 115 y el otro nos da 81. Y la suma no. Entonces, lo que podemos a buscar ahora es hacer un número más grande en carretera y uno más chico en ciudad. Permiso. Otra situación importante es cuando yo estoy buscando valores, ¿verdad? Es tratar de ordenar esos valores, porque si solamente los busco sin un orden, sería un poco más complicado si trato de tener ese orden, ¿ok? Ya, tenemos que clases que tenemos. Con una regla de 3. ¿Qué es lo que lograste? Dentro de... Estás creo que en la fase 4, ¿verdad? Verificación de la solución. Ajá. ¿Sí? Sí, Y tienes problemas con la solución. con la suma. Me faltan 100. ¿Se perdieron 100 Sí. kilómetros? Sí. ¿Crees que haya un error de razonamiento o un error algebraico?
no sé, algo. No sé, necesito que... Que si compartes con tus compañeros y que te apoyen con Sí. la parte algebraica, creo que sería bueno. Compañeros. Es decir, podrías comentarle a cada uno de ellos que verifiquen alguna situación que tú realizaste. U otra, podemos hacer uso de la tecnología, ¿no? ¿Podemos hacer ¿Sí? Podemos hacer uso de la tecnología, sí, podemos usar calculadora. ¿Por qué no lo En el sentido de que lo que se busca es el razonamiento hacia la solución. Aunque lo que yo veo ahorita, Rebeca, es que estás verificando tus situaciones aritméticas, ¿no? Tus operaciones Sí. aritméticas. Sí, sí, me comí siempre, no sé dónde. Nosotros 8.5. Ahí está, 10, 11. Ah, no, me da 51. Perdón. Ahí está. En esto estoy mal. Y así irnos por cada uno. Y ya nada más podemos checar un sobrante. Encontrar, se nos sería más fácil encontrar ya lo de la ciudad. Y así irnos. Dejas un espacio porque punto decimal no nos va a servir. Entonces acá ya tenemos 17. Son 17 litros, 34 litros, 51 litros. Ah, no. Acá es 1, 2 litros, 3, 4, 5, 6. Porque si en 8.5 gastas 1 litro, entonces en 17 vas a gastar 2 litros. Entonces acá ya gastaste 2, 4, 6, 8, 10. Y con el 6 pasaría lo mismo. ¿Ya está tu error? Ya, ¿Fue aritmético? sí, una división. Hiciste una división errónea. Sí, Ok. me comí un 1, me comí 100. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya lo estoy volviendo a justificar cambiando el... Estás usando el paso 4. Yo creo que sus múltiples están mal. Chicos, podemos hacer uso de la tecnología, o sea, pueden usar una calculadora, porque no quisiera que un error aritmético de pronto te lleve a la detención de hallar la solución. ¿Ok? Yo que encontré un número para justificar, pero está muy grande. ¿Cuál? Menos 1.4. No se puede menos 1.4. Ahora pasamos la fracción también. Pero no, yo que 1.4 no. Menos 8.5 sextos de litro. En fracción, Es pero... un 200. No, pero Si no tuviera en el punto fracción sale más decimal. exacto. A ver, bien, en fracción más exacto. Exacto. Aunque si estás haciendo uso de tecnología, pues el decimal no pasa Ajá. nada, ¿no? Si tienes una... a veces nos hacen trabajar las fracciones, sobre todo cuando se hacen las cuentas a mano. Sí. Pero si podemos hacer uso de los decimales y con calculadora, pues tal vez sea más rápido. Sí. ¿Sí? Sobre todo si el valor no es infinito, un decimal infinito, ¿no? Sí.
y no sé qué les hayan dado. ¿Decimales infinitos o finitos? Ah, sí, es cierto. Hay que calcular el dominio, güey. Calcula el dominio. Saca el dominio. 38. 20. No, güey, aguanta. 240. Sí. No, 238. No tengo goma. 240. Quiero hacer los 240, 246. 26. Ah, sí. Después es 52. 252. 258. ¿Esa sucesión de qué números son? De 2 6. kilómetros de 6. Ah, ok. Es decir, 108 que me dice. A ver, acá 108 Ajá. serían 17 litros, pero son 108 kilómetros contando que va en ciudad. Ah, ok. Sería conveniente que pusieras, por ejemplo, ahí en tu desarrollo el hecho de que sea ciudad. Si alguien más lo lee, le sería difícil entender lo que estás haciendo. A final de cuentas es bueno que uno sepa lo que está haciendo, pero también es importante que alguien más lo pudiese entender en algún momento. Eso va a hacer que ordene un poco mejor tus ideas para cuando tú recuperes la información. Hay que ponerle que suya. Sí, pueden. Chicos, pueden hacerme preguntas. La idea es que las preguntas sean específicas. No pueden decirme si van bien. No, es que según yo mis deducciones no existe el resultado, no te da resultado. Porque Ah, ¿cuál es tu necesitamos deducción? encontrar Ajá. 56 por 8.5, 476 más 36 por 6 y se pasa por 2, pero si lo hacemos con 55 y con 37 te falta. ¿Y qué llegas a concluir con eso? Que los kilómetros recorridos, no, que los litros de gasolina están más. O los kilómetros. Que tu problema está mal. Ajá, que su problema está mal. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver. Parece que este equipo ya tiene la solución. Cuéntanos un poco sobre ello. ¿Cómo sabes que ya estás bien? Porque ya lo justifiqué. Después de hacer el sistema de ecuaciones, ya sustituían las dos ecuaciones y el resultado es correcto. Es decir, comprobaste el método Polya, el cuarto paso, y dice que estás bien. Oh, no, eso Muy creo. bien. ¿Tus compañeros qué opinan de tu método de solución? ¿Qué opinan? Pues conforme a mi dominio sí cumple los requisitos, los números. ¿Sí? ¿Cuál fue tu dominio de la variable? X y Y tienen que ser un número que se encuentre en los En enteros. los números. ¿Tu respuesta cuál fue? X, bueno, recorrió 36.8 litros en la ciudad y 55.2 en la carretera. Aunque su dominio no coincide con lo ¿No? que tú estás diciendo, porque él dice que su dominio de las variables deben de ser los enteros, Ah, no, entonces lo ampliaría a los racionales. A los reales, a los reales. Oh, muy bien. Entonces ahora sí, sí coincide, ¿no? Y Perfecto. 220.8 sí es divisible entre 6 y 479.2 es divisible entre 8. Ah, bueno, más que no es divisible como tal, sino que lo que dice Rebeca, el hecho de que la solución es correcta basado en la comprobación. ¿Sí? Muy bien. Los cuatro ya lo tienen claro. Sugiero que lo compartan bien la información. Trata de comentar cómo fue que lo pensaste, qué fue lo que hiciste. Y quisiera que los cuatro les quedara clara esa parte. ¿Vale? En un ratito vengo a preguntarle a cualesquiera de ellos tres, porque tú fuiste quien lo resolvió. Y me tienen que saber decir lo que tú les vas a transmitir. ¿Ok? Adelante.
consumió en la carretera sería 68. Pues ya dando los 92 litros. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 litros de los que recorrió en la carretera y 3 litros de los que recorrió en la ciudad. No sé si esté bien, pero la suma de esto da 92. Recordemos que siempre tenemos el método Polya, ¿no? Es decir, ya tienes una parte que me parece que dice que la suma te da 92. Pero también hay que verificar que con esa cantidad de gasolina, ¿verdad? Recorres los 690 kilómetros. ¿Sale? Entonces, recordemos siempre el método, ¿no? El método dice, el cuarto paso, hay que verificar nuestra solución. Ya la verificaste parcialmente, pero te hace falta verificar lo de los kilómetros. Parece que de los litros ya lo verificaste. Ahora intenta verificar con kilómetros. Ok, en la situación que me estabas planteando, Liz, me comentabas el hecho de que tal vez no tendría solución, ¿no? Me gustaría que me dijeras cuál es el dominio de tu variable. ¿Usaste variable? No, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el dominio? Sí, me parece que estás dando ciertos valores, ¿cierto? Entonces, esos valores, ¿cuál sería el dominio de esos valores que tú estás dando? Ayúdenme. Nada más dime qué tipo de valores estás dando y con eso sabríamos el dominio. Pues sería X. Pares. A números pares. Aunque entonces tu dominio entraría dentro de los números enteros. E inclusive podríamos manejar hasta naturales, tal vez, ¿verdad? Al menos que uses el número 0. Entonces hablaríamos de los enteros positivos. ¿Sí? Sí. Siempre usaste esos números. Sí, porque si utilizamos un impar, poner 8.5 va a salir impar, entonces no se va a poder. Ajá, pero sigo sin entender a qué se refieren con no se va a poder. Sí, o sea, el resultado de dar El resultado 690 va a dar- kilómetros, Va a dar con punto 5. 8.5 kilómetros, no tiene que dar decimal, entonces tiene que dar cerrado, tiene que ser multiplicado por un número par. ¿Y eso por qué? Porque si es por uno impar va a dar punto 5, ¿Y cuál sería el problema de que te diera decimal? porque el resultado Que no da, no, porque es 690 no. kilómetros. Porque 6, al ser multiplicado por otro número, no va a haber ningún resultado que te salga en decimal. O sea, todos van a ser en enteros. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Alguno de ustedes sabe manejar? Sí. Sabes que puedes, cuando conduces, consumes cierta cantidad de litros, si estamos de acuerdo. Y esa cantidad que se consume no va cambiando de ya consumí 1, ahora consumí 2, ahora consumí 3, ahora consumí 4, ahora consumí 5. Es importante que no se alejen de la situación real, ¿no? No podemos olvidarnos que este sea un ejemplo en el cual está nada más en la parte del aula, ¿sí? Piensen también en eso, en la realidad. Sí, porque puedes utilizar 69.5 litros y así. Entonces tu dominio de la variable es el incorrecto, ¿no? No es que esté mal el problema. Al menos ya demostraste, creo que ya demostraste que la solución no es entera. Que me parece que eso ya lo demostraste. Pero eso no significa que el dominio de la variable sea un número ¿qué? Entero. Ahora, ¿qué concluyes? Que el dominio de la variable, ¿qué sería? Un número real. ¿Un número qué? Real. Muy bien. ¿Sale? Todos los decimales, quiere ser exacto. 48. Aunque llegamos a los mismos. ¿Qué problema tienen? ¿Cómo van? Mucho. Ok. ¿Qué sienten que les hace falta? Ahí está. Es que no concuerdo, o sea, algunos están haciendo otra cosa, no estamos llegando como a un mismo... A ver, O sea, por ejemplo, acá estamos haciendo prueba y error y acá están haciendo... Ajá. Ah, muy bien. No, y no está mal. Acá están usando álgebra y ahí están usando prueba y error. Prueba y error. ¿Sí? Ahora, ¿cómo están haciendo ese trabajo de prueba y error? ¿Está siendo sistematizado o está siendo al azar? No, sí, tomamos un número, por ejemplo, yo empecé con 80, entonces le pone para 80 para 92
es igual a 12. Y multipliqué 12 por 6 y así fui sacando desde el 80 hasta el 54 de reversa para bueno, lo que y le aparte- faltaba. Pero no me da, y el mayor que me ha dado hasta ahorita son 697, que ha estado más cerca. Pero si le resto 6 da 691. Y si le resto 8.5 pues obviamente no queda. Entonces no hay estoy buscando otro número que quede en este, porque si también si lo multiplico por 6 puede existir un número más grande que multiplicado por 8.5 y te dé resultado, pero hasta ahorita no lo he encontrado. No lo has hallado. Ok. Yo sugiero que cuando utilices tu prueba y error, trates de organizar tu información. Por ejemplo, bueno, es que, sí, o sea, descubrimos que el número multiplicar tiene que 6 ser- debe ser menor a 115. Ok, entonces el valor que podías usar sería 115 o algo así. No, Menor a 115. Menor que Menor a 115. 115. Y no, Ahora. no debe de entrar en los impares. Porque Además. quedaría impar el No, número el 85. 6. El 8.5 no puede entrar no puede entrar en el impar. ¿Y eso por qué no? Porque daría con punto decimal. Y, así ¿Y cuál no- sería el problema de cada idea con punto decimal? Que el resultado no está en punto decimal. El resultado no está en punto decimal. El de 690. Pero creo que el 690 proviene de una suma, no proviene de una multiplicación como tal. Y si tú sumas decimales, te pueden dar un entero. Entonces el argumento no es del todo Pero sólido. 6 tiene punto multiplicado por algún número tiene punto decimal. 6 multiplicado por algo tiene un punto decimal. Sí. Pues, porque se supone que 6 es un entero. No, es tu dominio son los reales. Su güey. pregunta es muy clara. Dice que 6 multiplicado por un número me da punto decimal, sí. Multiplícalo por 1.2. Ah, claro. Tu dominio son todos los reales. Ahora, otra sugerencia. La información debes de tratar de organizarla de mejor manera. Digamos que tu información trata de acomodarla a manera de que alguien más la pudiese entender. Y si alguien más la puede entender, entonces a ti te facilita todavía muchísimo más. Porque con solo verla tú dirías, ok, ya estoy viendo más cosas. Entonces es importante la organización de la información, ¿sale? Y ahí están haciendo generalización, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué no tratan de unir las dos situaciones? Porque ahí algo está pasando también, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Chicas, ¿cuál es la situación hasta ahorita? ¿Qué método están usando? ¿Cómo lo están usando? Pues, pero también lo estábamos haciendo por prueba y error. Muy bien, prueba y error. Pero no ¿Y qué nos encontraron? sale. ¿Cuál fue el problema de la prueba y error? Es que al multiplicar un número por 6 nos da 222 y otro por 8.5 nos da 467. Y la suma de estos números nos da los 92 litros. Pero la suma de sus productos no nos da los 690 kilómetros. ¿Cuánto te da? 689.5. Al menos tú podrías dar una aproximación a la solución en este momento, porque sería una buena aproximación, casi te da los 690. Pero es que cuando multiplicamos 60 por 8.5 da 510 y 30 por 6 da 180. Entonces 510 más 180 me da los 690, pero 60 más 30 me da 90 y me faltarían 2 litros. Ok. ¿Y cómo podrían resolver esa situación? Pues es lo que... A ver, ¿Mandé? Es que ya buscamos más soluciones. Bueno, otra era 36 más 56 nos dan los 92 litros, pero sus productos nos dan 692 kilómetros, o sea, sobran 2 kilómetros. Sobran 2 kilómetros de alguna manera. Ok, pues la idea siempre cuando yo use prueba y error es que trates de manejar la información a manera que sea simple de reconocer, para que así tú puedas mejor buscar otra forma, otro valor, ¿no?, que te lleve a la solución. Si no organizas esa información te va a ser muy difícil hacerlo. Entonces les sugiero que organicen bien esa información para que así para ustedes mismos les sea sencillo buscar otro valor. Ahora también surge la pregunta, ¿será que no tendrá solución el problema? Porque siempre tiene que pasar por ahí la situación, ¿no? podría ser. Es que O otra también, ¿no? A veces un problema no tiene solución porque lo estás buscando en un lugar donde no existe. Su solución puede estar en otro lugar. Es que según yo su solución es planteando una ecuación. Tú lo estás buscando planteando una ecuación. Bueno, A ver, solamente así me está saliendo. ¿qué hiciste? Pues sí, primero planteé lo que es la ecuación, que fue 6x más 8.5y es igual a 690. Y luego la ecuación para buscar los litros de gasolina es x más y es igual a 92. Luego despejamos lo que es x, que es 92 menos y.
entonces ya sustituimos valores, 6 por X, que es 92 menos Y, más 8.5Y es igual a 690. ¿Y qué alcanzaste a encontrar con todo eso? Que era, bueno, de Y me salieron que son 55.2 litros. 65.2 litros. 55. Ah, 55.2 litros. Ajá. Y luego eso lo multiplicábamos por 8.5. Ajá. Y son 469.2. Esto es de la carretera. Ahora ya no me falta buscar lo que es la ciudad. Ajá, entonces ese está en apenas desarrollo. Ajá. Pues coméntale a tus compañeras y que te ayuden con el otro valor y que hagan lo mismo que estaba haciendo Vania. lo que está haciendo Vania. Y ya con eso creo que se complementaría, ¿no? ¿Sí estamos? Muy bien. Regreso un ratito a ver la solución. ¿Qué han hecho, chicos? Pues Andy estaba haciendo esto, pero estamos comprobándolo porque algo no... Algún paso que nos saltamos y no nos da. Ajá, no nos da. O sea que pensando en el cuarto paso del método de Polya, la comprobación no resulta correcta. Hay un error muy grande, creen que sea aritmético, creen que sea algebraico, porque yo veo ahí uso de álgebra, ¿cierto? Ya probaron todos los valores, la situación aritmética, ya la comprobaron con la calculadora. Ya, de hecho hice una tabla. Bueno. Una tabla de valores porque según yo, dependiendo de los litros que recorra, por ejemplo, en este caso en la ciudad recorre 70 litros. Si recorre 70 litros en la ciudad tendría que recorrer 22 en la carretera. Porque al final la suma de los litros me da 92. Y así hice mi tabla. O sea, 70 más 22, 92. 71 más 21, 92. 72 más 20 son 92. Así. Ok, y pero tu aproximación, los valores no. ¿A dónde quedaría cercano? ¿En qué valor se hallas casi la solución? Es que, bueno, me quedé aquí en hacer la suma de cada uno de los valores. Vas en la dependiendo de suma. la tabla. Ok, y estás lejos de la... apenas estás haciendo las sumas, ¿no? Bueno, te pueden apoyar todos los demás con las sumas. Cada quien que haga alguna suma para que eso sea más rápido. Ok. Chicos, ¿cuál es su método de solución? ¿O qué están haciendo? Pues la mayoría es como por tanteo. Tanteo, muy bien. Recuérdense algo, cuando utilizas el tanteo, que más bien es dicho, es prueba y error, es el nombre adecuado. La idea es que organicen bien sus datos para que no de pronto vuelvas a repetir el mismo valor o te pierdas en los que ya usaste. Entonces, esa organización debiera de estar bien hecha para que les facilite, ¿sí? Y bueno, al menos en lo poquito que se ve, no se ve del todo la organización. Entonces sí necesitarían como que organizarla. Allá se ve un poco mejor, ¿no? A ver. Creo que trato de entender algunas cosas de las que ahí aparecen. Si trataras de que alguien más te entendiese todo lo que tú estás haciendo y pensando, te ayudaría inclusive a ti mismo. Si alguien más lo entiende, entonces para ti todavía sería muchísimo más fácil recuperar alguna situación en la cual podrías encontrar la solución. ¿Sale? Sí. ¿Cómo van con su solución? ¿Qué han encontrado? Falta punto 5 para terminar. Ok, entonces, ¿qué creen que sea el problema? Que sea decimal o tenga fracciones. Es lo que te dice a ti. Ajá, porque ya estamos diciendo que en la ciudad dice que en 6 kilómetros se gasta 1 litro. Entonces queremos ver cuánto es en realidad 1 kilómetro en la ciudad. Cuánto gastan verdaderamente. Entonces, en 1 kilómetro gasta 1/6 de litro. Así es. Y esto ya nos da como un valor para quitarle el 0.5. Con el 8.5 también ahorita estamos sacando cuánto se gasta en un solo kilómetro. Cuántos litros. Okay. Y así creo que nos va a aproximar más al resultado. Ahora, ¿qué opinan del método que están usando? Yo digo que nos va a llevar el resultado, pero no es muy
rápido. Ajá, así que no servía mucho para la práctica, digamos así. No serviría mucho para una práctica, ¿verdad? Ajá. Ok, muy bien. Ahora, pensemos que alguien pueda hacer esos cálculos, ¿no? De manera inmediata. Entonces, este método no parece ser muy bueno, que digamos. Pero bueno, en este momento no nos interesa. Lo que nos importa es resolver el problema y generar un proceso de razonamiento en esa solución. Y luego, al menos ya tenemos claro que el método en un principio no es el adecuado, porque es tardado, tedioso y no es del todo exacto, porque no han hallado todavía la solución. ¿Okay? Entonces eso es importantísimo que quede claro para ustedes. ¿Sale? ¿Ya todos lo ubican? Sí, listo. Ya está resuelto. Primero aquí. ¿Okay? Mientras compartan la información entre ustedes, necesito que todo les quede claro, ¿sí? Y si pudieran entremezclar los dos métodos sería mucho mejor, ¿sí? Si pudieran ver lo que tú hiciste, porque no es algo que se mande a la basura, eso no es cierto, lo que tú hiciste también, para que vean la ventaja de usar un método o el otro, ¿vale? Yo tengo que era en segundo grado, ¿no? Método de eliminación en segundo grado. No, es método de eliminación, sistema por resta, ¿no? solo me lo dijeron. ¿Usaron el sistema de ecuaciones? Sí. Por eliminación, ¿no? Sí. O suma y restas, que puede ser, tiene varios nombres. Okay. ¿Le explicamos? Muy bien, a ver, ahora sí, cuéntenme cuál fue la situación de la solución. ¿Quién de los tres? Los tres, ¿no? Anita. Pues Ahí pueden acompañarla los tres. primero comenzamos tomando, esto básicamente son los kilómetros y estos son los litros de gasolina para sacarlos. Entonces lo sustituimos aquí, lo multiplicamos por 6, toda esta ecuación lo multiplicamos por 6 y después la restamos para eliminar literales. En este caso se elimina 6x y aquí queda 552 porque el resultado igual se multiplica por 6. Ajá. Entonces restamos así. Perdón por interrumpir. Ajá. Aunque el proceso más importante para mí es el razonamiento que te llevó a la solución. El hecho de la parte algebraica no es realmente importante, o sea, el desarrollo de la parte algebraica, porque inclusive los dejo usar calculadora, que es donde te diste cuenta que tenías un error aritmético, ¿cierto, no? Sí. Aquí el problema también surge que como aparecen decimales en algún momento a la hora de estar haciendo cuentas, podía yo cometer errores aritméticos, ¿no? Entonces, quisiera que te fueras más parte general de qué fue el proceso que les llevó a la solución. ¿Cómo que el proceso que nos lleva a la solución? ¿Alguien puedes apoyarnos? Pues bueno, el proceso general fue en sí representar a los kilómetros en esta ecuación y representar a los litros en esta ecuación. Y ya plasmando esto, ya operamos. Pudimos pasar esto acá para poderlo operar. Eso fue el procedimiento general. Ajá, exactamente. ¿Sí está claro? Pero ahora, ¿cómo surge esta idea, esa abstracción de esto que está aquí en esto que está acá? Pues bueno, estos son los dos principales valores las dos principales variables con las que vamos a trabajar. Y entonces en la primera están cumpliendo la ecuación para obtener los kilómetros. Entonces en la segunda la estamos interpretando como la cantidad de litros que gastó el automóvil. Y bueno, después como tenemos dos ecuaciones, pues tenemos que eliminar uno para formar una ecuación más simple. Entonces acá ya se nos está interpretando, nos está dando la cantidad de ¿qué sería? De kilómetros recorridos en la carretera, nos queda, y bueno, aquí ya nos da el resultado. Y una vez con este resultado, ya podemos sustituir y encontrar el siguiente valor, encontrar el valor de lo recorrido en la ciudad. Y una vez que tiene los dos resultados, sustituyes y compruebas. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con algunas cosas. ¿Sí está bien? Hay que tener mucho cuidado con algunas cosas, porque aquí yo veo algún ejemplo. Recuérdate que el método Paul ya dice tengo, quiero y sé, ¿no? Tiene que ver en eso. Entonces me tiene que dar claro lo que yo quiero, aunque parece que ya está aquí, ¿no? Lo recorrido en la ciudad y lo recorrido en la carretera. Pero si te das cuenta, tu respuesta no coincide con el valor de que tienes aquí. El valor que tienes aquí dice que X vale 36.8. Entonces tienes que tener cuidado en el hecho de quién es X y
quién es quién. Bueno, yo lo puse así, consumió 36.8 litros en la ciudad y recorrió 220.8 kilómetros en la ciudad. Le consumió 55.2 litros y recorrió 469.2 kilómetros en la carretera. Muy bien, acá sí está especificado. Uno tiende a cometer estos errores, voy a explicar por qué. Porque no tiende uno a definir las variables. Es importante que uno defina las variables para saber con respecto de quién estamos hablando, ¿sí? O sea, el error es muy común. Suele pasarnos inclusive a uno como matemático cuando no define variable y no sabe qué n es x en algún momento. Entonces, aquí sí queda bastante claro el hecho de decir que x se refiere a los litros, ¿verdad? Y la respuesta tenías que dar en kilómetros. Entonces tenías que hacer una operación extra. Muy bien. ¿Hay puntos extra? A ver, chicas, bueno, entre todas, ¿les parece? ¿Listas? ¿Listas? Entre todas, alguien que quiera empezar está bien, pero la idea es que entre todas apoyen a la solución, ¿ok? La idea también es que si pudieron unir los dos métodos que estaban usando, sería excelente. A ver, ¿quién empieza? Bueno, lo primero que hicimos fue plantear nuestra primera ecuación, que se supone que si X y Y nos dan los 92 litros, los litros los tienes que multiplicar por los kilómetros y eso te tiene que dar los 690. Luego despejamos X, que X es igual a 92 menos Y, y ya después pues resolvimos sustituyendo valores. En el caso de la ecuación, la primera ecuación fue planteada para buscar lo que son los kilómetros, entonces ahí lo que es X y Y teníamos que sustituirlo con el despeje de X. Entonces es 6 por 92 menos Y más 8.5 Y es igual a 690 y ya después, resolvíamos eso, multiplicábamos y nos daba 552 menos 6Y más 8.5Y es igual a 690 y realizábamos la resta correspondiente que fue 552 más 2.5Y es igual a 690. Entonces ya después lo que nos había salido también lo volvíamos a restar. Una vez que se pasaba del otro lado con su signo contrario. Aunque lo más importante no es el proceso de solución del sistema de ecuaciones, ¿no? Lo más importante que creo yo es generar el sistema de ecuaciones. Porque, ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Y ese no es el problema. Porque si eso hubiera sido, el problema hubiera estado resuelto desde un principio. El problema era plantear el sistema de ecuaciones. ¿Sí está claro? Entonces, eso realmente es el problema. ¿Sí? Muy bien. Y usaron el método de Polya el cuarto paso porque verificaron, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ok, chicos, vamos a hacer un alto. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al proceso de cierre de nuestro trabajo. ¿Sí está bien? Es grato saber que este equipo lo resolvió, este equipo también lo llevó a resolver. Algunos equipos ya andaban aproximando el valor, estaban muy cerca de encontrar la solución. Uno de los errores que se cometieron, creo, fue que el dominio de las variables que usaron, ¿verdad? No era el correcto. El dominio de las variables que usaron lo pensaron como números enteros en un principio. Y recordemos esto, cuando agarras un carro y conduces, la gasolina que gasta, no es midiendo por litro, ¿no? Es decir, ya no quedó el litro, ahora 2, ahora 3, no se gasta de esta manera, ¿cierto? ¿No? Sacabas 1.2 litros, 1.3 litros, 1.4 litros, etcétera, etcétera. Es decir, el dominio de la variable que estaban usando no era entera, ¿cierto? El dominio es ¿qué tipo? ¿Cuál es el dominio de la variable? Real. Del tipo real, ¿sí? Es importante, por eso, que nos quede claro en algún momento cuál es el dominio de nuestra ¿qué? De nuestra variable. ¿Recuerdan el ejercicio donde hablábamos de que las calificaciones que se obtienen en una prueba de 10 preguntas, el número de aciertos, la variable tenía dominio ¿qué? De 0 a 10. Y si eran números nada más, números ¿qué? Enteros, ¿de 0 a quién? De 0 a 10. El problema aquí es que nuestro dominio no era de 0 ¿qué? No eran números ¿qué? Enteros, eran números
reales, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Vamos a tratar de organizar la información porque varios intentaron un método de prueba y error. La mayoría estaba haciendo como que sus cuentas por ahí un poquito alejadas de alguna manera. En particular su compañera sí evidenció un poco más ordenados esos valores de prueba y error, los generó en una tabla, ¿ok? Entonces es importante que cuando vayas a usar un método de este estilo, lo generes en una ¿qué? En una tabla, eso te va a ayudar mucho. Y ahora, dentro de los métodos de solución, uno de los métodos de solución es eso, probar qué está pasando, ¿ok? El método de Folia nos dice que a lo mejor tu estrategia en un principio, ¿qué sería? Prueba y error. Haces una tabla y de pronto empiezas a generar situaciones en lo cual lo ideal para el método de solución sería generalizar. Y cuando generalizamos, utilizamos ¿qué herramienta? Cuando generalizamos, ¿ustedes qué herramienta usaron? O sea, el álgebra, ¿verdad? En su caso usaron un sistema de ecuaciones. ¿Ustedes? También. Es decir, que los dos equipos que lograron resolver el problema tuvieron que mandar su solución, la tuvieron que llevar a un sistema de ¿qué? De ecuaciones. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ver cómo quedaría la solución basada en lo que es el generamiento de una tabla y cómo puedo yo resolver esa situación. Primero, empezamos. Parece que había una situación de que hablábamos de litros gastados en dos lugares. ¿En qué lugar y en qué lugar? ¿En carretera cuánto vale? 8.5 kilómetros por litro, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de la ciudad y podríamos hablar de ¿qué? De la carretera. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero tendríamos que hablar de la ciudad en los litros, ¿no? A pensar en quiénes. Litros y litros. ¿Está bien? Y también tendríamos que hablar de ¿qué? De la ciudad en cuanto a ¿qué? Los kilómetros recorridos. ¿Está bien? Y también en la ¿qué? En la carretera sobre los kilómetros recorridos. Ok, entonces la idea es que tratar de organizar nuestra información y los métodos que ustedes vayan usando son importantísimos, sobre todo cuando utilice yo acierto, prueba y error. Si yo organizo la información sería más fácil. Veamos, podría yo empezar. ¿Alguien empezó con gastar 1 litro en la ciudad? ¿Sí? Levante la mano quien manejó gastar 1 litro en la ciudad. Muy bien, podría haber sido que sería un solo litro en la ciudad. Ah, aquí nos faltó algo más, ¿no? El total, porque es un dato que nos dan, ¿estamos de acuerdo? ¿El total de qué? ¿Que dónde está por aquí el total? Aquí está. ¿Se consumieron cuánto? 92 litros. Y también nos habla del total de kilómetros recorridos, ¿cierto o no? Total, ¿en qué? De kilómetros, ¿ok? Veamos, ¿cuál es el total? Aquí debe ser 90 y qué? 92. ¿Aquí cuál debe ser el total? 690 kilómetros. Aquí es importante que uno diga en qué unidad se está midiendo. ¿El total está dado en qué? Litros. Aquí el total está dado en qué? Kilómetros. Ahora bien, entonces como mencionaba su compañero, él dice, yo sí empecé pensando en 1 litro, ¿en dónde? En la ciudad. Y eso significa que en la carretera, ¿cuántos debieran de ser? 91. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar ¿cuánto? 92. Y entonces en la ciudad, los kilómetros recorridos, ¿cuántos kilómetros se recorren por cada litro en la ciudad? Es decir, que aquí iría 6 por la cantidad de ¿qué? Litros, ¿no? Que sería, en este caso, 1. ¿Y acá cuántos se recorren? 91. Entonces aquí sería 8.5 por la cantidad de ¿qué? De litros recorridos en la carretera. Que en este caso sería ¿cuánto? 91. Puesto que yo ya estos dos valores los estoy condicionando a 92, significa que el valor de aquí, yo espero que sea 600 ¿qué?
90. Si fuera 690, oh, qué suerte tuve, ¿no? Ya resolví mi problema de una manera muy rápida, no necesité usar el álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, veamos. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor para este caso? 8.5 por 91 y le sumamos 6. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? 779.5. 779.5. Ese sería mi resultado. No debo de perderme en lo que quiero, que sería ¿cuánto? 690. Bueno, pues ahorita podría ir a 2, ¿no? ¿Cierto o no? Digo, voy a 2 o podría hacer algo más. En lugar de irme a 2, ¿qué podría yo hacer? ¿Irme a qué número? 10, ¿no? De pronto dices, salí los números que le llaman a veces cerrados, no entiendo eso por qué. Pues de 10 en 10, ¿no? ¿Cierto? Pensemos. Pues yo sé que aquí hay más valores y yo voy a centrar en 10. Si son 10 litros en la ciudad, ¿cuántos serían en la carretera? 82, porque la suma me debe dar ¿cuánto? 92. Por lo tanto, los kilómetros recorridos serían ¿cuántos? 6 por cada 10. ¿Estamos de acuerdo? Y en la carretera serían 8 ¿qué? 8.5 ¿de cuántos? De 82. ¿Estamos de acuerdo? 8.5 de 82. ¿Alguien me puede dar la solución? 700 ¿qué? 57. Lo primero que yo debiera de observar es si el número disminuyó. ¿Disminuyó o aumentó? Disminuyó. Significa que creo que voy por buen camino. Hay que ahora ¿qué? Aumentarle más. Bueno, al menos esa es mi primera idea intuitiva. ¿Cierto o no? ¿A cuánto lo aumentaríamos? A 20. Si lo aumentamos la ciudad a 20 litros, ¿cuánto sería en la carretera? 72, porque la suma me tiene que dar ¿cuánto? 92 litros. Entonces aquí sería 6 por quién? 6 por 20, y aquí sería 8.5 por 72. Y aquí es la suma de estos dos, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuánto me daría en la suma de estos dos valores? 732. ¿700 qué? 32 kilómetros. ¿Está bien? Seguimos arriba, vamos bajando, pero parece que no nos alcanza a bajar mucho. Aquí ya de pronto dicen, no, pues yo ya le pongo 50, ¿no? Tal vez llegue más rápido. Podríamos pensar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? 50 litros ¿en dónde? En la ciudad, y en la carretera nos darían ¿cuántos? 42. Pero también podría decir, alto, ya. Podemos seguir así, ¿no? Pero si el dominio si el número de litros no fuera entero, pues ya estuvo que nunca jamás lo podrás encontrar, ¿cierto o no? Si es entero, tarde que temprano lo encontramos. Además, como estamos trabajando 5, pues podemos ir haciendo ese proceso muchísimo más rápido. Sin embargo, y si no fuese entero, me tardaría más tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezaremos. Primero, vamos a usar variables. Ciudad. ¿El número de qué? De litros que se consumen. ¿Le puedo llamar? ¿Qué variable podemos usar? X. Entonces aquí puedo usar la letra ¿qué? X. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que declare la variable. Aquí en la tabla se ve claro que X nos dice la cantidad de litros en la ciudad. Pero si no hiciera yo la tabla, si quisiera yo atacar el problema directamente, tendría yo que escribir X, dos puntos igual, número de qué? Número de litros, litros, ¿no? En general. ¿Litros en dónde? Litros gastados. ¿En dónde? En la ciudad. Es importante que uno verifique que nuestra variable nos da un número. Cuando hablo de litros, sí estoy representando a un ¿qué? A un número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi variable está bien definida. Ahora, ¿le total cuánto debiera de ser? 92, ¿no? ¿Cuántos litros tendría que ir en la carretera
si en la ciudad son X y la suma me tiene que dar 92? Una es que use yo a Y, ¿no? Uno tiende a facilitar, yo uso Y y es más sencillo. O podría también usar el hecho de que sumados me tiene que dar ¿cuánto? 92. Entonces, ¿cómo hallé este? Ah, pues 10 más 82 me da 92. ¿Cómo hallo este? Sabiendo que tengo el valor de 10. Si tengo 10 y sé que me tiene que dar 92, ¿cómo hallo el 82? Restando, ¿verdad? ¿Restando a quién? A 92 le resto 10. Y para obtener el 72, a 92 le resto ¿qué? 20. Para obtener el valor que vaya acá a 92, ¿qué? Le restamos X. Entonces aquí me quedaría 92 menos X. ¿Vale? Y nos pasamos acá. Yo sé que los kilómetros recorridos tienen que ir multiplicados por 6 siempre y cuando sean en dónde? En la ciudad. Entonces aquí sería 6 por quién? Por X. Y si son en la carretera, el valor que está aquí tendría que ser multiplicado por quién? Entonces aquí sería 8.5 por quién? 92 menos X. Y sé que esta suma me tiene que dar ¿cuánto? 690. Es decir, aquí 92 menos X sería ¿quién? Los litros gastados ¿en dónde? En la carretera. Que algunos de ustedes, bueno, los dos que llegaron a resolver el problema usando álgebra, usaron la variable Y. No importa, es lo mismo. Y es 92 menos X, porque el método que usaron allá fue el método de sustitución, o sea, despejaron la variable Y. Mientras que ellos usaron el método de eliminación. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ah, bueno, ya tengo la condicionante allá. Sabemos que el número de litros en la ciudad, ¿verdad? Más el número de litros, perdón, el número de kilómetros en la ciudad, más el número de kilómetros en la carretera, me tendría que dar ¿cuánto? 690. ¿Estamos de acuerdo? Aquí pues ya tengo una ecuación de primer grado, la cual en algún momento pues le tomamos una foto y encontramos el valor de X. Ese sería un método, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo. Aquí me daría 6, ¿qué? 6X más 8.5 por 92. ¿Alguien me quiere dar la respuesta? 8.5 por 92, ¿cuánto da? 700, ¿qué? 82. Menos 8.5 por X. ¿Y eso nos daría? 8.5. Y eso debe ser 600, ¿qué? 90. De aquí me quedaría ¿cuánto? Menos 2.5X. ¿Están de acuerdo que sería negativo? Y esto tendría que ser igual a 690, 782, y lo resto en ambos lados, me quedaría aquí menos 782. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, menos 2.5x debiera de ser, ¿cuánto me da esta resta? Menos 92. Y por lo tanto el valor de x sería el cociente de este número entre este. ¿Y eso me da cuánto? 36.8. Entonces el valor de x tendría que ser ¿cuánto? 36.8. Recuerdo, tienen que saber, tomar en cuenta que el valor, ¿quién es x, no? ¿Quién es x? El número de litros en la ciudad. Entonces yo puedo en mi tablita usarla para la verificación, ¿no? Recuérdense que el método de Paul ya dice, ya tienes una solución, ahora verifícala. Entonces aquí ¿cuánto nos daría? 36, ¿qué? .8. ¿Cuánto debería de ir acá para que la suma me dé 92? 55.2. Y ahora pues ya estamos a casi nada. Esperamos que cuando yo multiplique por 6 este número, ¿verdad? Y este de acá, ¿por quién? Por 8.5. Y cuando lo sume, me dé un total de ¿cuánto? 690. ¿Alguien me puede decir cuánto da esta multiplicación? 220.8. 220.8. ¿Y esta? 469.2. Y la suma me da 690. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, chicos? ¿Sí les quedó? Sí lo lograron. Ah, muy bien.
Miren, aquí este equipo también lo logró. Y aquí ya, ahorita lo que voy a recoger son las hojas que realizaron, ¿ok? Entréguenme a lo más 2 hojas de lo que hayan realizado. Pónganle el número de equipo en el cual participaron. Pero alto chicos, no nos perdamos. No nos perdamos. Necesito cerrar esto por parte de ustedes. Es decir, quedó claro la situación de que si quiero generar datos, ¿sería bueno ordenarlos? ¿Sí? ¿Quedó claro el hecho de que usar tablas es un buen método? ¿Sí está bien? Ahora, comentarios de ustedes acerca de la solución o de lo que hicimos el día de hoy. Chicos, ¿alguien? ¿Nadie tiene comentarios? ¿No? Muy bien. Entonces la idea de todo esto es usar el método Polya para aprender a resolver problemas, pero además usar el razonamiento lógico matemático. Aquí usamos una estrategia en particular, que fue ¿cuál? El hecho de generalizar. Usamos una tabla para dar casos particulares y luego lo que hicimos fue generalizar la situación, y en esa generalización necesitamos del álgebra, ¿ok? Y ya con el álgebra usamos lo que sabemos, que es que resolver ecuaciones. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos la cantidad de litros que se gastan en la ciudad y en la carretera, y la cantidad de kilómetros recorridos. Y también teníamos cómo era esa distribución de gastos, 6 en la ciudad y 8.5 ¿en dónde? En la carretera. ¿Qué es lo que queríamos saber? El recorrido que fue ¿en dónde? En la ciudad. Entonces nuestra respuesta sería esta. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta tendría que ser en la ciudad. Se recorrieron. Por otro color, por así. 200 ¿qué? 220.8 kilómetros. Eso es lo que queríamos saber. Y lo que sabemos es usar nuestro razonamiento ordenado en una tabla, y el álgebra, porque sabemos resolver ecuaciones, para hallar la solución. Muy bien. Bueno, gracias chicos.